Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos hoy día volviendo al formato que hizo grande a Mate al Rey, el formato Zoom deportivo, en una jornada que ha resultado luctuosa. Lamentamos el fallecimiento de Jorge Domínguez Copucha, un payaso que desde la época de Teleminimundo, durante la Unidad Popular, junto a Chirola y Cucharita, impulsó, agitó probablemente buena parte del sentido del humor que teníamos los niños que vivimos el periodo de la Unidad Popular. De tal suerte que de alguna manera el sentido crítico, el sentido farsesco de quienes nos formamos en aquel periodo, tuvo como protagonista, tuvo a este verdadero Mou criollo que era efectivamente Copucha, porque Copucha era el tipo serio, el tipo que daba los golpes, y obviamente los niños nos sentíamos identificados con Cucharita, que era pequeñito, tenía una voz muy meliflua, y era aquel con el cual nosotros nos identificábamos. Sergio, usted en esa época estaba en tareas de producción, me imagino. ¿Usted conoció a Copucha? Sí, tuve la oportunidad de compartir con él varias tardes. Estuvimos intercambiando diferentes ideas, planes del futuro y me impacta un poco esto. Yo estuve en el comienzo de el Circo Las Águilas Humanas, Ya. en donde el Copucha, Chirola y Cucharita hicieron grande ese circo. Yo Sí. lamento la pérdida de Lo este. lamentamos igualmente, de la misma manera que hay un hecho noticioso que ocurrió durante, no sé si calificarlo estrictamente como noticioso, Sergio, pero es un hecho que tiene que ver con las historias del corazón de nuestro país, que es el recuerdo de la relación amorosa que tuvieron en su momento Patricio Yáñez y Viviana Núñez. ¿Por qué sacamos esto a colación? Esto fue una relación bastante bullada a través de los medios de comunicación. TV Grama tuvo mucho que ver con esto, operaciones de alta política estuvieron detrás de esto, y obviamente los mal hablados que estaban diciendo de que esa relación en realidad fue una especie de tongo, una especie de un armado comunicacional destinado a tratar de explotar la potencialidad noticiosa de ambos personajes, que en aquel momento Pato Yáñez ya había salido de San Luis de Quillota, ya había estallado como un jugador, un puntero derecho de gran envergadura, y Viviana Núñez, bueno, ella fue una... recuerdo que participó en un torneo de patinaje muy importante que hubo en Chile en aquella época junto con Paulina Nin de Cardona. No sé si recuerda eso usted, Sergio. Totalmente. Además, Viviana fue muy importante en grandes éxitos de la eh, que- eh, programa de entretención chileno. Ujú. Martes 13 estuvo Sí. ahí, 1, 2, 3, Nescafé. ¿Y sabe por qué Eh, lo saco a colación? Y por qué creo que es Esa es la pregunta importante. que me hago, Sí, lo saco a licenciado. ¿Por qué colación viene a sacar porque este? creo que nosotros tenemos historia en esta materia respecto a aquellas relaciones de pareja que parecen un poco incomprensibles. A comienzo de la semana que termina, Irina, la polola del presidente de la República, no recuerdo el apellido, tiene un apellido raro, Caramizos, Caramanos, Caramanos, Caramanos. Caramanos. Irina Caramanos hizo un tuit bastante raro donde sostenía de que ella era efectivamente la pareja del presidente Boris, que no era verdad que el presidente era homosexual, y que por lo mismo esto después fue ratificado mediante un beso bastante escandaloso a la entrada del Palacio de Gobierno entre ambos. Yo creo que estas cuestiones están marcando una pauta, están dando una idea de la manera como este tipo de cosas comienzan a tener cierta importancia para el gobierno, Sergio. Sí, me parece que hay ahí algunos lazos se quieren hacer con la situación de Patricio y de Viviana, Ujú. porque también se les acusó de un romance falso. Yo creo que hay otros lazos también. Patricio Pato Yáñez era un hombre que se descolgaba
con mucha facilidad por la derecha, que es algo Ujú, que está haciendo el presidente también con bastante habilidad, y eran reconocidos el típica jugada del centro atrás, en que era tomado por el centro delantero o el 9 falso, que vendría a ser esta acompañante del presidente, bueno, perdón, su pareja. ujú. Y por último, hay similitudes entre Patricio Yáñez y el presidente en relación al paso por Universidad de Chile. En ambos casos realmente es un paso que no marcó ningún momento en la historia y que es mejor olvidarlo, licenciado. Ni siquiera Estas sabía que son las Patricio Yáñez relaciones que había yo voy a mencionar. militado en las filas del Chuncho a ese nivel. Pasó por ahí, después se fue a Colo-Colo, venía llegando de Valladolid, Ya. de ahí había salido de San Luis de Quillota, donde estaba con el gran Pititore Cabrera, Ajá. jugadores que marcaron la historia del fútbol chileno. Bueno, yo creo que ese tipo de problemas que se están presentando actualmente y que están invadiendo de alguna manera los medios de comunicación dan cuenta también de un ambiente bastante parecido al que se vivió en aquella época, no solo en lo deportivo, Sergio. Bueno, vamos a dar inicio y vamos a saludar a nuestros panelistas estables que nos encontramos en este momento con una titularidad completa. En primer lugar, estamos con un hombre que ha estado siempre e invariablemente junto al pueblo. Él es director del diario El Clarín, el compañero Paul Balder. ¿Cómo estás, Paul? Eh, Hola, buenas tardes a todos y todas, El a las personas mundo que nos al están instante. escuchando. Muy agradado de estar nuevamente aquí después de varias semanas en que ocurrieron algunos incidentes y no pudimos juntarnos por diversos motivos, pero Así es. con mucho Trajo barra hoy Así es. día, ¿eh? ¿Perdón, trabajo Sergio? barra. Trajo barra, señor Valder. Ah, efectivamente, sí. Hubo un Bueno, tiene su impacto llegada. en la audiencia. Y desde la rebelde comuna de San Joaquín, más particularmente de la Testera, de la gloriosa Junta de Vecinos Brasil número 1, tenemos al cientista político, al compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Paul, Sergio? Había pasado bastante tiempo que no nos reuníamos y era extraño no poder sentarse el día sábado o viernes para comentar la política chilena y algunos otros hechos que han ocurrido. Es interesante lo que tocaste, Burgos, con respecto a la Junta de Vecinos. Creo que sería muy interesante en alguna oportunidad poder tocar lo que se vive en las comunas y las relaciones que se establecen entre las distintas juntas de vecinos y el poder comunal. A mí me ha permitido esta situación descubrir un montón de situaciones que son muy, muy interesantes para poder explicarse una serie de situaciones y vivencias que se viven en las comunas y que afectan a las organizaciones sociales directas de los pobladores, de los vecinos, etcétera, sobre el poder total y completo que tienen los alcaldes. Bueno, Y sobre vamos a tomar ese compromiso y creo que va a ser importante de la misma manera que por un lado está eso, por otro lado también está la emergente actividad de las organizaciones de trabajadores también, que habitualmente no son cubiertas en el plano político de la manera como lo está señalando correctamente Juan Carlos. Bueno, Sergio, nosotros estamos terminando una semana que indudablemente materializa una expectativa que yo creo que no estuvo en los análisis que nosotros hicimos ni de aquellos que se venían haciendo desde el periodo anterior, digamos, a la asunción de Gabriel Boric en la presidencia de la República, y particularmente tiene que ver con el rechazo al quinto retiro de los fondos previsionales. Quiero partir señalando este hecho porque, digamos, a mi juicio,
esta conducta marca el inicio del alejamiento definitivo del gobierno de Boris de cualquier proyecto que pueda calificarse de reformista. Quienes abrigaron en algún momento la idea de que el gobierno de Apruebo Dignidad debía ser un gobierno de reforma, iba a ser un gobierno que iba a estar en sintonía con las movilizaciones, con las organizaciones populares, vieron estrellados estas concepciones con un gobierno que sostuvo la más férrea defensa de las políticas tradicionales del neoliberalismo, una férrea defensa también de los intereses del gran capital financiero, y lo novedoso sí es que esta defensa ya no se hizo bajo la argumentación majadera del emprendimiento y la defensa de la libertad y la propiedad privada como en los gobiernos de derecha de Piñera, sino que se hizo con otra majadería, que es la majadería de la participación y la defensa de los derechos sociales. Resulta realmente repulsivo constatar la forma como desde el gobierno y particularmente desde el ministro de Hacienda, el momento en que enfrentaron la votación el martes pasado referida a la cuestión del quinto retiro, cómo argumentaron de que esto era una medida que en realidad lo que buscaba era establecer un nuevo ordenamiento en materia previsional. Y se utilizó también una doble argumentación de que esto en realidad en los retiros beneficiaban a la AFP y que en consecuencia sostener eso era poco menos que ser neoliberal, el querer los acuerdos. Y en segundo lugar también el hecho de que esto iría a incidir directamente en la inflación. Ambas cuestiones no es necesario ser un analista muy perspicaz ni un gran economista para darse cuenta que son totalmente falsas. La primera, porque el verdadero negocio respecto de los fondos previsionales no está en la AFP, bien que tienen negocios muy importantes con eso, sino fundamentalmente con la función que cumplen las AFP al poner a disposición del gran capital financiero una enorme cantidad de recursos de miles de millones de dólares. Son 40.000 millones de dólares más o menos lo que están poniendo a disposición de la banca chilena a un costo que si esto fuese evaluado en cualquier contexto internacional, solamente compite con las márgenes de utilidad del narcotráfico y de la venta de armas. Y en ese sentido, esto es tan claro como que se les presta a la tasa de interés de interés nominal, y ellos después esos mismos fondos los devuelven al mercado prestados con tasas que pueden llegar hasta un 50%, que es la manera como se realizan las colocaciones por parte del sistema financiero, de tal manera que es totalmente falso de que este retiro beneficiaba de alguna manera al gran capital, porque precisamente el retiro de estos fondos es precisamente aquello que se cauteló cuando se opusieron a que estos fondos vuelvan a manos de los trabajadores. Y en segundo lugar, también es falso de que un incremento, un salario adicional, el incremento de las remuneraciones tenga incidencia en la inflación. La inflación tiene móviles que son totalmente distintos, que tienen que ver con la situación económica internacional, la enorme contracción que existe actualmente en los rasgos recesivos los rasgos recesivos muy, muy profundos, muy marcados, que tienden hacia una gran depresión económica, y que son aquellos que han ocasionado el alza de los precios, particularmente del combustible, de los medios de la energía y de los llamados commodities. Esto tiene una incidencia directa en el precio de los alimentos, esto a escala mundial. Y lo otro es que el otro factor también que condiciona la existencia de la inflación es la emisión descontrolada de dinero, de ahí que comience a perder valor. Ninguna de estas dos hipótesis concurren en la especie del retiro que se estaba pidiendo, que además es un retiro bastante cotado, de un 10%, que va a tener un impacto menor inclusive a los retiros anteriores. Y en este sentido, y con esto quiero ir cerrando, lo que hizo el gobierno de Boric es darle un portazo en la cara a un reclamo popular muy sentido,
muy sentido, y es precisamente que es la reivindicación de un salario diferido, porque no otra cosa, estos dineros no estaban destinados a una cuestión distinta que la alimentación y la mesa de los trabajadores. Es simplemente una anticipación diferida. ¿Qué es lo que se trató de cautelar de esta manera? Algo que ya ocurrió en los anteriores retiros, que estos fondos en realidad ni siquiera están en Chile, están siendo utilizados fuera del país en bancas de inversión totalmente distintas, y una parte significativa de los recursos que fueron entregados a los retiros anteriores provenían del Banco Central. De ahí entonces que esta oposición, reitero, nada tiene que ver con la idea de la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que muy por el contrario, de la defensa del gran capital. Y en ese sentido, este gobierno no solo se aleja de los paradigmas que podrían ser habituales en un gobierno, digamos, de un signo reformista, sino que de una manera más directa ya lo caracterizan como un gobierno pintoresco, un gobierno de unidad nacional y un gobierno que tiene rasgos bastante de derecha. Yo creo que, como ya lo comentamos en un programa anterior, no solo esta cuestión, sino que el aumento se duplicaron la cantidad de blindados en el Gualmapu, se han comenzado ya a expulsar los primeros grupos de inmigrantes. Hay indudablemente rasgos elocuentes de represión sobre Caura en las manifestaciones sociales, y comienza a despertar que el piederazo que le llegó al asesor de Gabriel Boric, pero que seguramente iba dirigido a la cabeza del presidente de la República, es una señal de la resistencia popular que comienza a generar de manera inorgánica, de manera aún invertebrada, aún sin un lenguaje propio y sin una concepción política propia, pero comienza a emerger de una forma inconfundible la resistencia popular. ¿Quién capitalice esto? Si esto lo va a capitalizar la extrema derecha y el fascismo, o podrán hacerlo la izquierda y los trabajadores, es una cosa que está en este momento precisamente en entredicho, y es lo que marca probablemente uno de los rasgos más distintivos del conjunto del proceso político. No solo aquello que está haciendo el gobierno, sino aquello que está en el día después, que aquello que se está tramando en la Convención Constitucional. Eso, Sergio, como una introducción al tema. Le cedo la palabra en el mismo orden de presentación a Paul Balder. Hola, buenas tardes. Interesante tu introducción. Me interesaría, junto a los puntos que has tocado y desarrollado, lo que sucedió esta semana en la Convención Constitucional con la votación, ¿no?, del informe de la Comisión de Medio Ambiente y de modelo económico, sí, básicamente. Y que contra todas las expectativas se rechazó el informe, que se generó un malestar bastante grande, y se vieron las caras, ¿no? La derecha y la ultraderecha votó, o al revés, el colectivo socialista votó junto con la derecha y la ultraderecha. ¿Por qué? ¿Por qué votaron aquí? Porque habían temas relacionados con los derechos, y básicamente el punto, creo que el núcleo de este gran informe era la posibilidad de la renacionalización de los recursos mineros, ¿no? Era un tema central. Bueno, eso no está perdido en este momento. Eso tiene que todavía regresar a la comisión, comenzar a negociar, a conversar, para ver. Pero ese es un punto. Creo que es un punto central, porque se refiere al futuro, ¿no?, al futuro de este país. O sea, la dependencia de estos recursos naturales de la gran minería es fundamental. Bueno, se dijeron muchas cosas, de que en el fondo estos mismos socialistas estaban rechazando
digamos, el programa, el núcleo del programa del presidente Allende, cuando se nacionalizó el cobre. Pero bueno, esto va a tener que regresar a la comisión y veremos qué pasa. Ahora, creo que ahí ese es un punto angular, ¿no? Es la piedra angular de muchos otros artículos que están de alguna manera conectados. O sea, cuando se hablan los de... Fíjate que respecto a ese punto, Sergio Grez dijo en Twitter que si no era aprobada esa norma en particular, la que tú estás aludiendo, el resto de la Constitución sería simplemente una declaración lírica. Exactamente, o sea, es la posibilidad de darle un sustento y darle un flujo financiero, ¿no? De cómo vas a sustentar los derechos básicos, los derechos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, si no tienes unos recursos para hacerlo. ¿Ya? En el fondo, claro, si no los tienes, si cierras esto, lo otro es que había como una especie de buena intención, nada más, ¿no? Claro, entonces ya estamos entrando en un terreno más serio, donde se están tocando intereses tremendos, ¿no? O sea, ahí el lobby debe ser constante y muy, bueno, yo no sé si este lobby es solamente para convencer, no creo que haya otro tipo de incentivos, ¿no? No lo sabemos. Pero ese es un punto. Y el otro punto es el que tú has desarrollado, es el de las AFP, lo que ocurrió con el quinto retiro. O sea, lo que no ocurrió con el quinto retiro. Mira, es la misma campaña del terror económico que desde el primer retiro se empezó a desarrollar. El primer retiro fue en 2020, creo, ¿no? 2020 en plena pandemia. Agosto del 2020, Julio, ¿no? Agosto del 20. Agosto. Claro, mira, estamos aquí, han pasado bastante tiempo, casi 2 años, y los desastres económicos no son un efecto de los retiros. O sea, la inflación, esta es una inflación externa, todo el mundo lo sabe. Tú ves la inflación en México, en Estados Unidos, en España. O sea, eso es un problema mundial que no tiene que ver con los retiros, el mayor flujo financiero. Ese dinero permitió a muchas pymes seguir viviendo y no cerrar durante la pandemia. Ayudó mucho, fue una forma de reactivación o de impedir de que la economía verdaderamente se fuera al suelo, al piso, al subterráneo, ¿no? Y que podíamos haber tenido una recesión importante. El economista Manuel de Senda, él escribe muchos papers sobre eso, y él ha desarrollado la idea, digamos, muy detallada sobre que desde un comienzo él era partidario del fin del sistema, el retiro del 100%, y que existe la posibilidad de que el mismo Estado o el mismo sistema, el sistema laboral, todo el mercado laboral, se pueda reconvertir en un sistema de reparto. Y eso está respaldado por cálculos, por información. Entonces, yo había hablado del tremendo lobby que puede haber ahí en la convención de parte de las mineras y de otros intereses. Y acá, bueno, tenemos el lobby no solamente de las AFP, ¿no? Porque las AFP son en el fondo un canal, ¿no? Un canal para entregar, como tú has dicho, Gustavo, ese capital
a distintas grandes corporaciones que se benefician con créditos bastante baratos, ¿no? Y van a sostener, y eso es lo que ha sostenido a los grandes grupos económicos chilenos, ¿no? Eso son dineros que están puestos en otros mercados internacionales también. Entonces, claro, o sea, el poder financiero es tremendo. Y para que el ministro haya repetido durante su breve periodo como el titular de Hacienda, lo mismo que lo hizo como en el Banco Central. O sea, lo que yo creo que él no quería ruidos, ¿no? No quería ruido, tiene su agenda, o sea, la agenda económica, se la han entregado, ¿no? De una forma, yo creo que bastante, que él maneje la economía, ¿no? Y de aquí podemos hacer algunas cosas pequeñas, algunos ajustes, pero básicamente, y lo que él quiere es que no se generen ruidos, los equilibrios macroeconómicos se sigan manteniendo, ¿no? Y eso es como la base mínima para cualquier economista neoliberal, ¿no? De que no se nos arranque ni la inflación, ni esto, todos los equilibrios. Entonces, eso es como señales muy claras, muy evidentes. Ahora, creo que lo del quinto retiro era verdaderamente una medida muy esperada, ¿no? Por la población. La población que no llega, a la que no le llega el IFE, no le llegan las ayudas focalizadas, y los bonos que hemos estado acostumbrados en todas estas décadas. Y es un segmento de la población importante, lo que le llamamos clases medias, ¿no? Ese grupo un poco indeterminado, pero que no quedan dentro de los candidatos a ayudas. Entonces, me imagino que hay gente que también tenía expectativas respecto al gobierno, ¿no? Cuando uno recuerda el día de las elecciones, había mucha gente apoyando. Nuevamente se levantaron los lienzos con las demandas de octubre. El gobierno está en una deuda en este momento y tiene que actuar yo creo que muy rápido. Tú hablaste, Gustavo, dijiste, oye, esta cosa se puede reactivar nuevamente, la calle se puede reactivar en cualquier momento. O sea, ¿cuál es la respuesta que tiene que dar? O sea, ahí yo lo veo que eso no puede esperar meses, ¿no? Es un asunto que debe ser a corto plazo, casi como de semanas, ¿no? Como eso. Y no hemos visto una respuesta clara, ¿no? No hemos visto nada que esté movilizando, que comunique a un gobierno activo, ¿no? Activo. Eso. Yo quiero hacer un poco respecto a lo que tú dices y como para partir con una pregunta con Juan Carlos. Sabes que hay una cosa bien interesante: este gobierno no tuvo la capacidad de imponerse en el Parlamento con un proyecto de este retiro retaseado o acotado, que era algo mínimo. No pudo hacerlo. Y al término de la votación, Marcel dijo que en realidad estaba bien, que la Cámara de Diputados había escuchado sus argumentos. Así que tampoco él lamentaba que se hubiese rechazado el retiro. Ahora, lo interesante de esto es que si este gobierno no tiene capacidad para imponer ese proyectito ratón, que era nada, ¿no? Que era trasladar ese 10% a la banca, porque eso es lo que en definitiva están haciendo, es indudable que no tiene ninguna capacidad para hacer algo mayor que eso, por ejemplo, para diseñar un nuevo sistema de previsión, respecto al cual creo que el propio diputado Alessandri le dijo: no, nosotros estamos acá para hacer modificaciones. Sí, eso lo tienen claro. ¿Cómo ves eso, Juan Carlos? Bueno, en realidad desde el momento que asumió el gobierno de Boric y de Apruebo Dignidad, desde el 11 de marzo hasta la fecha, han ocurrido una serie de acontecimientos, de hechos, de situaciones
que podríamos analizarlas de manera puntual, y dentro de esa manera puntual podríamos analizar lo que fue esta discusión parlamentaria gubernamental en torno al quinto retiro, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno presentó ese retiro acotado, focalizado, pero más bien lo presentó sabiendo que, y teniendo claro, de que no había convicción en ellos de presentar ese quinto retiro. Incluso el acotado, porque no está en su política. Lo habían rechazado permanentemente y por lo tanto, si lo lograban pasar, habría sido una derrota y una situación muy incómoda para el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda siempre sostuvo que no quería que se realizara más retiro. Entonces, yo tengo la impresión de que frente a la coyuntura de presentamos o no presentamos algo, presentaron algo, pero sabiendo de que eso era inevitablemente derrotado. Y ellos no lo sienten como una derrota, lo sienten finalmente como un triunfo, porque la política que ellos se plantearon no fue afectada. Ese es el punto. Por lo tanto, pensar que se ven afectados, que esto, no, ellos salieron airosos, Jackson, Boric, el Marcet, todos salieron airosos de la situación e impidieron y lograron impedir el quinto retiro universal, que también es interesante. Entonces, cuando se dice que fue derrotado el gobierno, yo veo que fue un triunfo del gobierno, dentro de su proyección. Entonces, en ese sentido, yo no, a la situación del quinto retiro no le doy mayor importancia que esa. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que yo puedo sacar hacia otro lado? Es que si yo observo, y aquí es lo que a mí me interesa resaltar, si yo observo qué pasa con la oposición, ¿cuál es la oposición que tiene el gobierno de Boric? ¿Cuáles son los sectores opositores que hoy día se están articulando, que se están organizando, que se están movilizando para enfrentar las políticas de corte neoliberal corregidas que va a implementar el gobierno de hoy? Recuerden ustedes que hace mucho tiempo atrás, Manuel Antonio Carretón, en el año 2012, publicó un libro que se llama Neoliberalismo corregido, progresismo limitado. Yo tengo la impresión de que el gobierno de Boric es una nueva versión de los neoliberalismos corregidos que se han dado en la región, de manera que van a hacer algunas modificaciones en algunos aspectos, pero no necesariamente la desestructuración del modelo o del patrón de acumulación neoliberal. Y eso explica, si esa es la concepción que tiene el gobierno, eso también explica la actuación del colectivo socialista en la convención. Porque, como bien decía, ¿cierto, Paul? Cualquier modificación, aceptación del informe de medio ambiente que implicaba la nacionalización de los recursos naturales del país, significaba, ¿cierto?, entregar una serie de recursos directos para sostener no solamente sostener los derechos sociales y económicos que habían sido aprobados anteriormente, sino que entrar a una modificación sustantiva del patrón de acumulación. Y eso no es conveniente por las conflictividades que eso va a generar al interior del bloque dominante. Entonces acá uno observa que se están moviendo situaciones tanto a nivel gubernamental como a nivel de la convención para ir frenando y a ir encauzando este neoliberalismo corregido hacia una situación que le dé estabilidad al gobierno, ¿no? Entonces, pero a mí me preocupa, y me preocupa el hecho de que no tengamos una oposición clara. No me interesa la oposición desde dentro del sistema, sino desde afuera del sistema y de qué grupos sociales, políticos, se está organizando aquello. Que no sea, y no por eso le quiero bajar el perfil a esa lucha, que no sea la situación de la lucha por la libertad de los presos políticos, de la revuelta. Eso no está en discusión, sino una oposición que pueda enfrentar, fíjate, tres situaciones que se han dado en el último tiempo. Una, que es el gobierno de Boric, que hay que enfrentarlo con una
proyección de oposición real y efectiva desde afuera del sistema. Otra, cómo se enfrenta la movilización que las clases dominantes, llámese derecha, ¿cierto?, están desarrollando para boicotear, para entorpecer, para evitar una serie de aprobaciones que se den en la nueva constitución, aunque leves, les causa dolor y les causa daño. O sea, no estamos hablando de procesos profundos que se estén aprobando, pero sí se están produciendo algunas cosas que le va a provocar algún daño. Entonces, ¿cómo se enfrenta aquello? Y el otro elemento, ¿cómo enfrentamos, cierto, ese conjunto de sujetos que no son la derecha dura, no es la derecha y la ultraderecha, sino que son los sectores que hoy día se comienzan a organizar tras figuras como la de Ricardo Lago, como la figura de los amarillos de Christian Walker, o incluso, un dato, en la última reunión de este grupo estuvo nada menos que el exdiputado Pepe Au, en esa reunión defendiendo lo que se está levantando lentamente hoy día, que es el tercer punto que señalo, que es la defensa de la Constitución, no del 80, de la Constitución de Pinochet, sino la Constitución de Lagos, la de que se reformó en 2005. Frente a esa situación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? ¿Cómo nos estamos parando los sectores de opositores que hemos sido opositores, no recientemente, sino desde siempre, a la dominación neoliberal? Yo tengo la impresión que si no somos capaces de articular, comenzar a levantar una plataforma que permita enfrentar esas tres cosas, de cómo vamos a terminar, ¿cierto?, siendo arrastrado, y este es mi punto también, siendo arrastrado hacia el 4 de septiembre en el plebiscito de salida, haciendo lo mismo que hicieron de izquierdas, ¿cierto?, en la segunda vuelta del 21 de diciembre, creo que fue, o 21 de noviembre, del caso de la segunda vuelta de Boris contra Kass, votando, ¿cierto?, por Boris para evitar que ganara Kass. Acá vamos a terminar votando por esa constitución que salga para evitar la constitución de Pinochet. Entonces, yo lo que observo que hay una ausencia de una crítica, de una oposición política que recoja, ¿cierto?, claramente las posiciones del octubrismo, como se llamó en un momento determinado, o que comienza a converger en una posición mucho más dura frente a la derecha, frente al gobierno de Boris y frente a esta oposición concertacionista que hoy día, ¿cierto?, liderada por este señor Lago, comienza a levantarse. Entonces, a mí me preocupa aquello porque no podemos esperar que las cosas vayan a salir de la noche a la mañana de la onda, así como espontáneamente, porque tengamos presente. Aquí se habla mucho de la idea de un segundo estallido. Dice, ya viene el segundo estallido, en las redes sociales se encargan de poner que se está cargando un segundo estallido, y se hace toda una idea acerca. Bueno, pero cuando vino el primer estallido, las izquierdas no estaban preparadas para conducir ese proceso. Y se perdieron. Y entregaron ese proceso social de levantamiento, de revuelta, de insurrección, llámenlo como ustedes quieran, al sistema político el 15 de noviembre, porque tampoco hubo reacción sobre eso. Entonces, eso es lo que me preocupa. Me preocupa que lentamente lleguemos al 4 de septiembre, tengamos una constitución política como la que sabemos que va a salir de la convención, con avances y algunos vacíos y algunos retrocesos incluso, ¿cierto? Vamos a tenerla y vamos a tener que pronunciarnos por una constitución que supuestamente es mucho más democrática, mucho más avanzada que la constitución del 80 y ahora de la constitución del 2005. Entonces, es lo que tendremos que enfrentar. Ese es el desafío.
los diagnósticos, las lecturas críticas de lo que ha pasado, son todas interesantes, pero no tienen, desde mi punto de vista, en la perspectiva que yo analizo las cosas, no veo como futuro, no les veo futuro a estas oposiciones. Tenemos que lograr crear una plataforma opositora. De lo contrario, vamos a terminar votando por una nueva constitución para evitar que se mantenga la vieja. Pero eso no es garantía de nada. Bueno, no es garantía de avances. Sí, digamos, sí van a haber avances porque, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, que modificó una serie de cosas, tiene el problema, como bien lo decían muchos expertos en esta materia, que si no tiene una fuente de financiamiento, no va a poder sostenerse. Y eso es lo que están tratando de evitar la derecha. Y la derecha sabe muy bien dónde golpear. Lo que pasa es que las izquierdas no saben dónde golpear. Ese es mi punto. Sí, yo creo, Carlos, de que hay como un ruido extraño, ¿no? ¿O estamos bien? Ya sé. Yo creo, Juan Carlos, que ha tocado un punto que a mí considero medular. Yo he visto con sorpresa y no con un poco de incredulidad la manera como desde distintas organizaciones, algunos partidos de gobierno, se está iniciando una campaña por el apruebo el 4 de septiembre. Yo entiendo el entusiasmo de la gente. Puedo entender, digamos, el optimismo inclusive. Pero lo que no puede hacerse bajo ningún respecto es que se haga una campaña del apruebo de una constitución cuyo contenido se desconoce. Porque se desconoce completamente. Entonces, quienes están haciendo campaña por el apruebo, lo único que están revelando es que no tienen ningún interés en el contenido de la Constitución, sino más bien en la institucionalización de la crisis. Eso es lo único que les interesa. Y en ese orden yo creo que la observación que hizo Sergio Grez es fundamental, digamos. O sea, en la Constitución, si no tiene o no asegura contenidos básicos, simplemente va a ser una declaración. Yo quiero hacer una observación quizás de un sentido un poquito técnico sobre la redacción, la utilización de los tiempos verbales en las normas, ¿no? Está todo en futuro, una cosa bastante curiosa, ¿no? Para normas de orden público especialmente, porque en la misma lo que hay es tirar un poco la pelota para adelante. Esta Constitución en realidad no está resolviendo nada y abre la expectativa de que más adelante, con la vía de un sistema de una Cámara de Diputados con mayores atribuciones y con capacidad para hacer reformas constitucionales de mayor calado, sin las normas que actualmente rigen y que establecen estos quórums supremayoritarios, sin que existan estas restricciones, en realidad lo que aparentemente se estaría presentando como un triunfo es la posibilidad de que esta Constitución más adelante pueda modificarse. Y eso es lo que creo que es lo que está abriendo las puertas a acuerdos que son, por ejemplo, en materia de propiedad, en materia de derechos civiles, por llamarlo de alguna manera, en lo que concierne a los derechos fundamentales. La verdad es que hay una enorme y bastante florida palabrería en la Constitución, pero cuando uno intenta, digamos, sacar esa enorme cantidad de conceptos vacíos, ¿no? Que no tienen ningún contenido. Por ejemplo, se habla del derecho propio, del derecho mapuche. Ese derecho no existe. O un montón de otros adjetivos que se atribuyen respecto a la titularidad, respecto de la forma sustantiva de ejercer la justicia, etc. Esas cuestiones no tienen ningún contenido práctico. Son enunciados simplemente. Y como de alguna forma también lo ha hecho la sabiduría popular, ¿no? Cuando las fuerzas especiales, que ahora se llaman control de orden público, ahora apalean con una perspectiva de género, pero eso no tiene ningún efecto práctico para el que recibe el lumazo, ni para la población que es gaseada. Eso creo que está presente en esta Constitución, y yo tiendo a pensar, ¿no? De que acá, más que discutir sobre el contenido de la Constitución, que es un asunto además que es muy enrevesado, que hay que estar dentro de la convención en realidad para saber qué es lo que está pasando, yo creo que nosotros tenemos que quedarnos con aquello que nosotros podemos ver. Y lo que nosotros podemos ver es que esa convención constitucional en este momento es un sistema de transacciones
múltiples, reiteradas y muy profundas, en las cuales se está enajenando lo poco de lo radical que quedó en el contenido de la mayoría de la Convención Constitucional. O sea, creo que si la Convención Constitucional funcionó con presos políticos, si la Convención Constitucional rechazó hacer una amnistía de los presos políticos, si la Convención Constitucional ratificó los quórums que son supramayoritarios y que regulan de los 2/3 que regulan el funcionamiento de la Convención, entonces en realidad acá ya se está prefigurando una constitución que desde el punto de vista de la estructura de los poderes en juego y de los equilibrios no es sustancialmente distinta de la constitución del año... Mira, agrégale, perdón, Sí. Gustavo, agrégale lo siguiente, que fueron dos declaraciones que hicieron hoy día dos personeros, uno de gobierno y uno de la convención. Domínguez, el vicepresidente, y Jackson. Jackson dijo que no iban a haber elecciones para modificar la estructura del poder constituido. Es decir, los elegidos se van a mantener hasta cuando terminen el periodo. Lo mismo ratificado por Domínguez, que tampoco iban a haber cambio en la estructura del poder constituido. Es decir, las personas que fueron elegidos por la Constitución Política del 2005, se van a mantener hasta que terminen su periodo y que la transición seguramente será para con esos grupos hacer la transición y no cambiar ni modificar. Entonces eso te está ratificando lo que tú señalas, y frente a eso, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que dicen las oposiciones de izquierda? Ahí hay divisiones profundas, fragmentadas, hay opiniones diversas, contradictorias, peleas muy acentuadas. Entonces, en ese sentido, mientras no podamos construir una oposición, todo lo que tú dices, lo que todos podemos hacer del análisis, va a quedar tan vacía como pueden ser las declaraciones que se hagan o las normas que se dicten en la convención. Porque en este momento, lo que pueden decir van a ser siempre escuchadas, así como, bueno, ya están los mismos de siempre diciendo cosas y que no son escuchadas. Y lo otro, perdón, termino con esto. Y lo otro que tiene que ver con la tremenda campaña de los medios de comunicación, que fueron fundamentales, por ejemplo, para crear la atmósfera contraria al quinto retiro. Sí. Los medios de comunicación aquí hay que darle un papel y un rol, ¿cierto?, a esa situación. Ellos manejan el asunto. Tenemos el caso que todavía reconocidos periodistas de la clase dominante, vinculados con ella, siguen estando todos los domingos aparecen ahí, y lo hemos soportado desde el 11 de marzo hasta la fecha, y no hay como, no se ve que se lo estén pidiendo la renuncia o lo estén sacando. Sí. Paul, precisamente la pregunta que te quería dirigir, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con los medios, no sé, es utilizar la palabra alternativo, me parece que nos remite... Escucho alternativo, yo pienso en Radiohead, pienso en Coldplay, en ese tipo de cosas. Pero hablemos de aquellos medios que no forman parte de los grandes grupos económicos. ¿Cuál es la situación de esos medios en la actualidad? ¿Qué capacidad tienen de articular algún tipo de discurso? ¿Y cuál es la receptividad que tienen frente a las autoridades del gobierno o de la Convención Constitucional? Sí, bueno... los medios tradicionales han ido perdiendo audiencia, ¿no? Eso es evidente. Cada vez se imprimen menos periódicos. La Tercera dejó de imprimir de lunes a viernes, solamente fin de semana. La distribución es mínima en regiones de estos diarios que se imprimen es decir, ahí hay un retroceso importante. Bueno, pero las redacciones siguen siendo más o menos grandes. Claro. La capacidad de generar contenido sigue siendo grande. O sea, no hay ningún medio que tenga esa capacidad de tener periodistas para todos los frentes y estar en prácticamente todos los lugares que a ellos les interesa estar, ¿no? Entonces, ellos generan contenido y ese contenido se hace circular
principalmente en las élites, ¿no? ¿Qué es la segunda, por ejemplo? ¿Quién lee la segunda? O sea, ¿quién sabe que existe la segunda? Solamente Claro. un grupo de personas que están en la élite y en los círculos políticos, nada más que eso. Pero ahora hay otro factor que son las redes sociales. Las redes sociales amplifican, hacen circular nuevamente o recircular esta información. Y todos sabemos que las derechas, digamos, están trabajando con fuerza en las redes sociales. Es aquí y es en todas partes del mundo, donde se destinan, yo creo que mucho dinero para generar todo tipo de opiniones, ¿no? O sea, cuando tú dijiste estallido social 2, eso es que lo inventa, ¿no? Lo inventa un grupo de personas, y ese estallido social 2 era en el fondo anti-Boric, o sea, y de derecha, inventado por la derecha. Siches no se la puede, y etcétera. O sea, cada día hay un hashtag en Twitter, y eso es generado por gente que está pagada para trabajar en esto. Y bueno, esas personas se alimentan con la información del Mercurio y la Tercera. Pero ahora hay otro factor. Esa información que sale de estos grandes medios pasa a los canales de televisión. O sea, ahí todos los editores de las radios y de la televisión empiezan el día viendo el Mercurio y la Tercera. O sea, y eso y aquí en Chile siempre se le ha creído a eso, ¿no? Esos son los medios que existen. Ahora, hay una cantidad de medios. Ahora, lo que yo creo es que aquí hay un factor que es importante considerar. Hubo en algún momento un punto de inflexión respecto a cómo está circulando la información, y ahí tiene que ver las redes sociales y los medios digitales, o sea, y los medios chicos que están, por ejemplo, estos chicos que están en las marchas, ¿no? En todas las marchas, y siempre están en la Plaza de Dignidad todos los viernes, y están sacando imágenes que no tienen los otros canales de televisión. Cuando los pacos apalean a un manifestante, eso no le interesa mostrarlo ni al Mercurio, ni a la Tercera, ni al Canal 13, ¿no? Pero sí hacen la denuncia estos cabros que están ahí, y tienen bastante llegada, y especialmente en los jóvenes. Yo creo que el estallido tiene mucho que ver con esto también. O sea, aunque no solamente es un efecto de las redes sociales, pero tiene que ver con la forma en cómo se reinterpretan estos contenidos, ¿no? O sea, es una cosa bastante compleja. Pero mira, mi hija tiene 23 años. A mí me llega la Tercera los fines de semana, porque estoy suscrito durante la semana por el digital. Jamás se le ocurrió ni tomarla, ¿no? De ese diario. Y yo creo que tampoco ha hecho nunca www.latercera.com, ¿no? O emol.com, jamás. Pero está informada a través de las redes sociales. Entonces es otra forma de informar. Y yo creo que hay muchos medios chicos y que tienen mucha presencia en las redes sociales y son capaces de, no sé si cambiar un poco la dirección, pero sí amortiguar este asunto. Además que los grandes medios hegemónicos tienen muy, muy mala imagen dentro de las grandes mayorías, ¿no? O sea, ahora, es una pena de que todos estos parlamentarios y todo el gobierno, lo único que se preocupan es de lo que va a decir el Mercurio y la Tercera o la televisión. Eso es lamentable. Sí, y yo... Fíjate que Byung-Chul Han acaba de salir un libro en español sobre las fake news. Es un librito chico, yo lo bajé en Amazon, y se llama Infocracia. Está
Sí, interesante. yo lo que creo es que hay un elemento que está presente. Normalmente cuando uno sale del país puede observar con mayor claridad, pero cuando digo salir del país, salir un poquito del país, no va a ir a Argentina, que eso no califica exactamente como salir del país, pero bueno, Pero saliste algo, no te quejes. pero es salir, ¿no es cierto? Bueno, en Argentina toda la discusión política está trabada entre el macrismo y el kirchnerismo en la actualidad. Vale decir, no hay otros paradigmas. De hecho, la izquierda trotskista, del Frente de la Izquierda de los Trabajadores, el FIT, de alguna forma, yo sé que hay algunos de ellos que nos escuchan acá y se van a indignar, ha ido ocupando el espacio de la izquierda peronista, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el imaginario, no estoy haciendo un juicio sobre las políticas de esas distinguidas organizaciones. Lo que quiero decir es simplemente que hay una raíz económica, una política que hace que las cuestiones se vean en términos binarios, ¿no? Y en el caso de Chile también. O sea, hay una convocatoria para este lunes, 20, no sé, 25, creo que, ¿no? 25 de abril. 25, sí. 25 de abril, que es una convocatoria hecha desde el Partido Republicano. Casa al parecer la está alimentando con los camioneros, etc. Esa movilización no va a ocurrir absolutamente nada. Eso, pero está garantizado que no va a pasar nada de nada. Pero va a tener una presencia muy importante en los medios, eso sí. Una presencia muy significativa. Yo creo que, y quería tomar un poco de lo último que dijo Juan Carlos, también quiero hacer mención de que Sergio Rísime es un hombre octogenario, ustedes entenderán, no siempre puede estar todo el rato. En estos momentos me acaba de avisar por interno que se excusa, tuvo una dificultad, pero va a tratar de volver antes del término del programa, pero les aviso para que no, y también para los que nos están viendo, que digan qué le pasó a Risenberg, se desmayó, está vivo, tiene un problema de salud, pero algo tuvo que hacer, ¿no? Bueno, lo que quería apuntar era lo siguiente. Es indudable de que hay un enorme vacío en la articulación de un discurso de clase, un discurso opositor. Y sobre este punto me quiero referir sobre una cosa que, ya que comenzamos este programa hablando del tongo de las parejas y los amores de nuestros dirigentes, de las máximas autoridades de este país, hechos que en realidad en un país politizado no deberían provocar ni la más mínima de los intereses. Sí me parece que hay una cosa que ocurrió ya hace un par de semanas ya, ¿no? Ocurrió la semana pasada, no esta que terminó, sino la anterior, que estas declaraciones estentorias que hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que hay que decir con claridad, fueron bastante rastreras, ¿no? Para con las Fuerzas Armadas venezolanas, etc. Y con la cual él no hizo sino ubicarse en un plano de izquierda. Porque en realidad él, más que hablarle a Maduro o a las Fuerzas Armadas venezolanas, lo que estaba haciendo era cuestionar una de las partes más importantes del discurso boricista, sobre todo en política internacional, que es esta idea de que los derechos humanos se respetan en todos lados y que en consecuencia se condena a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba como dictaduras, ¿no? Eso, la política internacional de Boric no es mucho más que eso. Quienes quieran ver algo un poco más complejo que eso, el resto es simplemente seguir los dictados de la Casa Blanca. Ahora, puesto en ese sentido, yo tengo un pronóstico. Salvo el grupo Ranquil, que rompe, antes, bueno, estuvo Reynoso y el profesor Gómez me corregirá acá, el grupo Ranquil que rompe la primera mitad de los 64, 65, que es un grupo que rompe hacia la izquierda, algunos de ellos van a dar después al maoísmo, y el año 86, el Frente Autónomo, el Partido Comunista en toda su existencia nunca ha generado fracciones hacia la izquierda. Nunca. Porque el reynosismo no tiene que ver con eso, y la división entre la izquierda comunista y los estalinistas tampoco tiene que ver, porque no es el PC que concebimos actualmente. En términos orgánicos, el PC actual es el PC estalinista, ¿no? No tiene nada que ver con la organización que fundó Recabarren. Ahora, eso no ha ocurrido nunca. Y creo que, como diría Arturo Prat, y esta no será la ocasión de hacerlo tampoco, porque es muy difícil de que en este contexto de desconcierto, de retroceso de las organizaciones, Jadwe tenga la capacidad
de articular un discurso que lo lleve hacia la izquierda. Muchos creyeron ver en estas declaraciones escandalosas en Venezuela, entiendo que era una especie de congreso antifascista, algo así, ¿no? Antifascista, era el Claro, congreso antifascista. era con conmemoración al golpe frustrado en contra de Chávez, eso es, ¿no? Hasta ese hecho los medios de comunicación oficiales Profesional. erraban bastante, ¿no? Decían que era un acto para celebrar el golpe de Estado de Chávez. Chávez nunca dio golpe de Estado, entiendo, ¿no? Entonces, la cuestión es sumamente clara, digamos. Jadwe trata de ubicar un espacio de izquierda, mala imagen lo decía en el Clinic, pero la verdad es que Jadwe nunca ha sido alguien que siquiera cuestione el neoliberalismo. Durante su campaña en las internas, él dijo que su proyecto no era antiimperialista, que él se quedaba en la idea de superar el capitalismo. Eso es una cosa bastante... a casi 200 años del manifiesto comunista, es bastante curioso que alguien hable de superar el capitalismo y no diga de qué manera lo va a superar, ¿no? Porque esa idea de superar es casi una expresión de deseo. Entonces, esto es algo una pregunta que le hago a los dos. ¿Cómo ven ustedes o cuáles podrían ser los puntos sobre los cuales podría articularse una nueva organización de las organizaciones de la clase? Tanto desde el punto de vista de los trabajadores organizados o las organizaciones vecinales, como dijo Juan Carlos en un comienzo. ¿Qué perspectiva ven en ese sentido sobre la base de aquello que está ocurriendo hoy día? Juan Carlos. Mira, yo quisiera, antes de dar una respuesta a lo que tú has preguntado, referirme un poco a lo que también planteó Paul, porque yo creo que lo que ha planteado Paul es bien sustantivo. Pero yo tengo la impresión y metido en el mundo de lo popular, metido en las poblaciones, etcétera, uno observa que no solamente los jóvenes de estos sectores populares, no solamente los adultos de estos sectores populares, sino también la gente de la tercera edad, viven el mundo y conocen el mundo a través de la televisión abierta nacional. Y eso es una cosa que tal vez lo que diga Paul es muy correcto, y yo también lo sé, por análisis y estudios que se han hecho de que las redes sociales tienen un impacto interesante en los sectores de las clases medias, de las clases altas, etcétera, relativamente informadas, intelectuales, estudiantes, profesionales, jóvenes, etcétera. Pero en el mundo de lo popular, en el mundo de las poblaciones, el impacto que tiene las redes sociales o la prensa alternativa, como puede ser el Clarín o como puede ser otra, es bastante... o el porteño, ¿cierto? El porteño, como cualquier otro, es bastante bajo. Es bastante bajo y poco escuchado y poco visto. Ni siquiera muchas veces yo, conversando con los vecinos, les pregunto y no tienen idea, no los conocen. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con esta situación de que hay determinados espacios emblemáticos del mundo popular que tienen mucha actividad política, tienen mucha actividad de preparación, de conversación, de intervencionismo de grupos distintos, pero hay otros que son mar ajeno. Es decir, no hay nada, absolutamente nada. Entonces yo tengo la impresión de que ahí hay que empezar a partir de lo que tú planteas, de ahí hay que empezar a ver cómo se pueden lograr, ¿cierto? Comenzar a trabajar, ir elaborando, ¿cierto? Conversación, acercamiento, procesos de formación, qué sé yo, llámalo como tú quieras, para poder convencer a la gente. Acá discutía el otro día en la calle con un vecino que me decía que lo que quería la convención era quitarle la plata a los que tenían plata. Y ellos se sentían, él ahí se sentía amenazado por la convención. Yo decía, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿No? Eso es lo que quieren hacer. Nos quieren quitar lo poco y nada que tenemos. Lo poco y nada que tenemos. Entonces, quiero hacer una pausa, una pausa, Juan Carlos, porque se acaba de incorporar Sergio Risenberg. ¿Está bien, Sergio? ¿La salud? ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, se ve colorado, se ve rojo.
Sí, es que me tuve que tomar un traguito, acá está haciendo frío. Ah, Obviamente. Ah, ya, Estoy ya. bien, estoy Está bien. bien. yo que pensé yo pensé, señor, que el discurso de Jadwe, del alcalde, lo estaba emocionando y lo estaba convirtiendo en un futuro izquierdoso de esos colorados. A propósito de lo que nos decía Hoy día Gustavo. no me va a provocar eso, porque fuimos compañeros, lo conozco desde chiquitito, con el turbante, y la verdad no le tengo mucha confianza para hacerlo. Es que exactamente tú lo que has dicho, yo creo que Daniel Jadwe no genera, Gustavo, ninguna interacción para grupos de izquierda que quisieran levantar una plataforma que pudiera ser atractiva para poder ir construyendo una alternativa de izquierda desde los trabajadores, desde los sectores populares, desde los estudiantes, desde las mujeres, que tengan una posición de esta naturaleza. Porque Jadwe, sabemos, su molestia con el gobierno de Boric tiene que ver con la derrota que sufrió y haber quedado fuera de esa posibilidad de ser presidente. Entonces, su viaje a Venezuela fue una situación más bien como provocadora para el gobierno de Boric y para el grupo de chilenos que siempre son receptivos para condenar lo que diga, lo que haga y lo que etcétera, porque lo usan y él se deja usar. Yo creo que a mí no me produce absolutamente ninguna confianza lo que dice Jadwe, porque después en una entrevista radial también dijo que él había encarado a Maduro diciéndole que en Venezuela se violaban los derechos humanos en su cara. Y en ninguna parte está la cuña o está la noticia o está el hecho de que fuera así. Entonces, él maneja la comunicación porque sabe que va a tener la atención de estos mismos medios de comunicación, de la televisión abierta, como también de los diarios, que hay un dato interesante. Fíjense ustedes que tal vez la segunda no la lea la gente, como decía Paul correctamente, pero ¿qué es lo que leen? Son los titulares. Los titulares. La gente se informa por los titulares. Es decir, caminan por el centro de Santiago y ven la segunda diciendo que, como la de Fontaine, ¿no? De que iban a perder la propiedad de los fondos de pensiones, que ya nunca más iban a hacer. Y esa la gente se queda con ese titular y lo repite. Y lo repite. Señores, Hay una teoría de la comunicación que es eso, que es la teoría de la espiral del silencio. La espiral del silencio, exactamente. Claro, que finalmente a quien le vas a creer es a tu vecino. Uh-huh. Y lo que tu vecino le habló a la otra señora, y habló en la feria, y habló en el almacén, y así. ¿Y dónde usted lo escuchó? No, yo lo escuché porque es así. Lo escuché a un señor que lo dijo en la televisión. Y entonces, claro, eso es, tiene un sentido de mayor realidad para las personas, ¿no? Claro, pero también lo que hemos visto en estos días es el gran poder que tiene esta prensa. Mira lo que pasó con la Isquia Siches. O sea, ella desapareció de escena después del incidente que tuvo en la comisión, en la Cámara. Después tuvo que aparecer en otra comisión y apareció por Zoom. Y era otra persona. Era una persona muerta de miedo, donde estaba midiendo cada una de sus palabras. Y así, o sea, es decir, esta prensa es una prensa hegemónica, por supuesto, muy empoderada también, y puede llegar a ser, puede derribar un gobierno con facilidad. Eso, por lo podría ser. Mira, lo interesante, Paul, que dice, disculpa, licenciado, que me interrumpa, ¿no? Porque en tu diario apareció un artículo muy interesante que advertían a Isquia Siches
¿cómo iban a operar los medios de comunicación con ella? No sé si tú lo recuerdas. Era muy interesante porque le iban diciendo que se había formado un grupo de gente que estaba muy informado de esa persona que escribía y le decían. Y justamente lo que ocurrió pocos días después de esa situación. Entonces yo me pregunto, y aquí viene la pregunta interesante, los que están en el gobierno, los que solo se supone que son representantes de la ciudadanía, leen los diarios que tiene, como por ejemplo El Porteño, leen El Desconcierto, leen El Clarín, porque parece ser que tampoco leen esas cosas. Porque una persona que se lee o se informa podría reaccionar frente a eso. Y la ISCA parece que no. Entonces ahí, eso es. Acá hay escuché como un ruido como del exorcista, Sergio. Como que viniese del inframundo. ¿Estaremos conectados con el inframundo, Sergio? ¿Finalmente hemos logrado ese objetivo? No lo sé. No lo sabe. No tenemos muy claro. Hay fuerzas extrañas que se están moviendo. Escuché como el riff del padre Merrick. ¿Algo? ¿Sí? ¿Algo así o no? Claro, no sé. Exactamente. No. Idea suya, bueno, licenciado. Niños, no intenten hacer esto en la casa. Si lo están viendo, vean este programa acompañado de un adulto responsable, que normalmente son los padres. Porque efectivamente acá se están dando fenómenos paranormales. Sergio, la observación que yo quiero hacer es la siguiente, a propósito de fenómenos paranormales. Yo creo que la verdad es que sí, este gobierno puede caer, claro, como dice la canción de la Guerra Civil Española, ya se fue el verano, ya llegó el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno, ¿no? Esto es una canción, creo que es de la Guerra Civil, ¿no? Tururururú. Y le apuntaron medio, claro, porque el verano se fue, el verano que fue ni siquiera un verano de San Juan, el verano de Boric, fue un verano que se agotó precisamente con el sobregirarse en la imagen. Yo creo que la situación de Iker Siches es una demostración microscópica en lo que le ocurre al gobierno en general. No basta ponerse, Sergio, esto no es nada personal, lentes de colores, pantalones pitillos y utilizar algunos adjetivos extraños, normalmente traducidos directamente del inglés, para que eso realmente represente para sectores populares una respuesta a sus demandas. Y yo creo que el portazo dado acá tiene un efecto político simbólico muy grande. Yo creo que el rechazo al quinto retiro es equivalente a lo que hizo Bachelet cuando apareció inmiscuida en esta situación que nunca se develó del todo sobre los créditos en los cuales había tenido participación su hijo, cuyo nombre, yo me acuerdo del apodo solamente este señor, pero no me acuerdo de su apellido, Dávalos creo que, ¿no? O Ábalos. Bueno, más conocido como Epidemia a nivel popular. Bueno, este joven, lo que haya ocurrido, porque esas cosas finalmente nunca se sabe qué es lo que pasó con el gordo, ¿no? Pero lo realmente importante es que a partir de ese momento el gobierno de Bachelet se derrumbó, porque fue golpeado precisamente en aquel punto que le daba mayor significación popular, que es precisamente su honradez, su corrección, su forma, digamos, de relacionarse con el electorado de una forma maternal, como era el caso de Bachelet. En el caso de Boris se esperaba una conducta de distanciamiento respecto del poder, ¿no? Toda esta arrogancia de los zapatos, los tatuajes, los peinados, ¿no? Iban dirigidos precisamente para desafiar el poder. Pero resulta que el aparecer como tabla con Marcel, el aparecer como tabla con la extrema derecha, el aparecer como tabla con el discurso de Piñera, eso es mucho más que un balazo en los pies. Y eso yo creo que es cuando, como vamos a utilizar, Sergio, una categoría de... ¿Sería más grave que un balazo en los pies, licenciado? Más grave que un balazo en los pies. Sí. A ver, más grave que un balazo, porque los pies son simplemente el soporte material de un sujeto, pero mucho más grave que un balazo en los pies es conocer que alguien esté mintiendo. Cuando yo tengo la percepción de que alguien me está mintiendo, eso es más grave que me den un balazo, ¿no? Quienes hemos sufrido desafecciones, engaños amorosos, humillaciones, inclusive en ese plano, sabemos perfectamente que las puñaladas muchas veces duelen más aquellas inmateriales
que aquellos que se hacen con el frío metal. Sergio, por favor. Licenciado, yo he llegado acá a la conversación y me tienen un poco confundido ustedes. Cada cierto tiempo trato de sintonizar con ustedes, los panelistas, como para tratar de tener una mirada desde el punto de vista de ustedes, pero ¿ustedes creen que los poderes de Chile están interesados en votar al gobierno? ¿Eso es lo que entendí yo? Yo ¿O no los creo. poderes de Chile están interesados de estabilizar al gobierno y que lleve a cabo su programa? No, eso fue una cosa figurativa, ¿no? Ah, ya. Y claro, o sea, si no te pones en el carril correcto, podemos hacer eso. Es como, claro, es una señal, como lo que pasó con Siches, claro, es como, mira lo que podemos hacer. Es una medida de fuerza. Ahora, Con el varillazo de la profesora en sus tiempos, Walder, cuando uno se salía de la fila. exactamente, yo soy de esa. Sí. Y justamente. Claro, sí, sí, podemos llegar. Ahora, con el caso del quinto retiro, bueno, los medios no tenían mucho interés de llevar adelante eso, ¿no? Porque estaban en el fondo defendiendo también a su sistema. Entonces, claro, el gobierno se erró solo con eso, con el quinto retiro, pero bueno, los medios le dieron cierta amplificación también, ¿no? Pero los medios no tenían interés del quinto retiro, o sea, no querían fomentar eso. Era un crecimiento de la derecha que hoy día no existen como condiciones directas para votar a un gobierno que no constituye en este momento una amenaza de ninguna especie para el sistema de dominación. Es decir, este gobierno del señor Boric y su ministro Jackson no son peligros para la clase dominante, porque no están afectando ninguna estructura del poder. Porque si uno analiza, ni siquiera, nada, absolutamente nada. Ni siquiera discursivamente están prometiendo modificaciones sustantivas a la estructura del poder. Por lo tanto, no son una amenaza. Lo que sí puede convertirse en una amenaza, fíjense, es lo que pueda aprobar la convención en función de algunos elementos que ellos puedan sentir amenazados simbólicamente. Yo tengo muy claro que en el año 1967, cuando se dicta la modificación al artículo 10 de la Constitución Política de 1925, que modifica el tema de la propiedad privada y que se instaura en Chile lo que es la función social de la propiedad, ese elemento no solamente fue retórico, sino también fue directo, concreto, porque permitió la expropiación de los fondos, y fue también simbólico, porque le quitaba un elemento de inviolabilidad a la propiedad. Por lo tanto, eso fue una amenaza directa a la dominación. Fíjense ahora que Jackson accede en esta situación de política de chantaje que se dio durante el momento del quinto retiro, de mandar un artículo, mandar un decreto, una ley de la no expropiación de los fondos de... Sí. Eso implica que el Jackson tiene claro de que no van a tocar el elemento central del capital, que es la propiedad privada de los bienes de producción. Y por eso yo puse en una oportunidad que había que no solamente consagrar el derecho a propiedad, sino que había que establecer, mejor dicho, el derecho a la propiedad, que es muy distinto, es sutil la diferencia, pero el decir el derecho de propiedad, estamos diciendo que hay que proteger lo que es propiedad hoy día,
mientras que en el otro sentido se abre la posibilidad de que la propiedad pueda ser de todos y de todas, porque ese es un elemento central de la conflictividad que está detrás de la negación de la aprobación del sistema de medio ambiente y de la renacionalización de los recursos naturales del país. Entonces, ahí está el límite. La frontera de la democracia en este país, como lo he explicado en otro momento y en mi libro, ¿cierto? La frontera es el derecho de propiedad. Bueno, ahí está el límite. Yo quiero hacer una observación en este punto, porque yo creo que, y quisiera hacerla precisamente en función, también porque tenemos que ir cerrando el programa, Sergio, el hecho de que usted haya tenido que hacer algunas cosas privadas no significa que el programa no termine. O sea, no vamos a estar acá 2 horas porque a usted se le ocurrió. No lo rete en cámara. No, pero es que a veces las cosas también requieren. Hay una frase de George Lucas que es así del Pro Acero, ¿no es cierto, Sergio? Correcto. Sí. Estoy preparado para todos los ataques que usted quiera. Me resbalan sus palabras. Exactamente. No se quería decir así porque creo que todo el mundo está buscando siempre 1 minuto, 2 minutos de fama, y yo se lo he estado otorgando. Gracias, Sergio. Yo sé que usted sabe que es así. Yo la observación que quiero hacer es la siguiente. La Convención Constitucional en este momento atrapa conceptualmente y políticamente las aspiraciones y los reclamos democráticos de buena parte de la izquierda, que en este momento la izquierda está reducida a hacer lobby con los convencionales, a hacer campañas en Twitter, a mandar correos electrónicos, y a veces, cuando ya las cosas son muy positivas, a salir a la calle en algún ratito un piño de gente con alguna bandera levantando algún reclamo. Esto es uno de los efectos más graves que ocasionó precisamente el Acuerdo por la Paz, porque logró someter a las organizaciones populares a la dinámica institucional del aparato del Estado capitalista. Y esto es un hecho imposible de controvertir esta cuestión. Eso es algo que está ocurriendo en la práctica. La gente se le sacó de las calles, se le sacó del enfrentamiento. La burguesía inclusive llegó a desarrollar ya una línea discursiva muy clara, en el sentido de que ya se acabó la época de la movilización, ¿no? Entonces, es indudable que acá la burguesía en general, el gran capital, que está expresado en su conjunto también en la convención y también en el Parlamento, de la manera como se vio inclusive la votación contra el quinto retiro. Hay una transversalidad y una gran homogeneidad. No olvidemos de que el quinto retiro fue decisivo el voto de la UDI, y el voto de la UDI fue a respaldar la política de Boric. Eso dejémoslo súper en claro, porque en realidad el rechazo al quinto retiro era parte sustancial de la política del propio gobierno. Entonces, acá yo lo que creo, y un poco ya había mi pregunta, nosotros hace un par de programas estuvimos con nuestro gran amigo Julio Cortés, que él es un fascistólogo, es un abogado del Instituto de Derechos Humanos, por cierto, un revolucionario. Él se reclama de las filas del anarquismo, o del anarcocomunismo, tengo la impresión, pero bueno, ya tendremos oportunidad de preguntarle. Pero lo que él sostenía era que, y que nosotros compartimos en realidad, es que por fuera de los marcos institucionales burgueses, de la derecha tradicional y de la centroizquierda, hay un flanco de la extrema derecha, que es el del fascismo, que tiene una vocación de dar respuestas por fuera de la institucionalidad. Vale decir, cuando para los trabajadores las instituciones devienen en inútiles, y en una simple amalgama para ahogar sus movilizaciones y para alejarlos de sus reclamos, indudablemente que el camino no institucional de resolución de estas cuestiones se abre en 2 perspectivas. El reclamo, por un lado, el reclamo de la propia clase trabajadora, pero también está la posibilidad de que el desarrollo de genuinos movimientos fascistas, vale decir, aquellos sectores de la burguesía que pretendan resolver los problemas de la crisis atacando y destruyendo a las organizaciones de los trabajadores, acabando con la democracia, acabando con los sindicatos, con los partidos de izquierda, como han hecho todos los movimientos fascistas.
El punto acá es el siguiente, y esta es la paradoja de que si esto tuviese algún grado de épica, podría decirse que es la paradoja de la tragedia de Boric, ¿no? Si pudiese tener tragedia un sujeto como Boric. Imaginemos que hay una tragedia en torno a él y que él tiene alguna épica, ¿no? Él llegó acá supuestamente para conjurar la amenaza fascista. La verdad es que lo que está haciendo, al dinamitar, inclusive más grave que dispararse a los pies, como ya lo comentamos con Sergio, al hacer esto, al alejarse de cualquier discurso reformista, lo que está haciendo es dejando en claro de que la institucionalidad no resuelve nada. Y en ese sentido yo creo de que es muy importante que precisamente la izquierda se haga cargo de este reclamo y sostenga, digamos, la necesidad de la ruptura institucional. Porque la institucionalidad en su conjunto, con constitución, sin constitución, de la manera como esto sea, no va a dar respuesta a los grandes reclamos populares. Y esto, por cuanto tampoco está asegurado que, según cómo sea el hundimiento de la popularidad de este gobierno, tampoco está asegurado de que gane el apruebo y tengamos realmente una nueva constitución. Ambos escenarios, la aprobación de una nueva constitución o inclusive el rechazo de todo el proceso de la constituyente, nos dejan siempre en el mismo pie de combate, cuál es precisamente el de dar una lucha por enfrentar al conjunto del régimen. Esta idea en este momento se presenta como algo abstracto, pero es necesario que se definen esos términos. Si nosotros decimos vamos a luchar, esto, lo otro, entonces vamos a ir a la convención a hablar con los 2 o 3 convencionales que son de izquierda, por decir algo. La verdad que vamos a estar abandonando nuestra lucha, ¿no? A eso me refería. Sergio, usted quería decir algo. Lo vi gesticulando de manera ampulosa. Sí. No solamente preguntarle, porque yo sé que a usted le gusta hablar, entonces una forma de facilitarle un poco que usted cumpla con esas necesidades y que al mismo tiempo le demos un poco más de dinámica al programa, porque a veces hay que cortar a la gente cuando se está repitiendo. La pregunta es, ¿usted cree que este llamado al paro nacional, señor de la derecha del señor Kast, viene al parecer, le sale al paso y le empieza a competir en la dirección de la movilización? Esa convocatoria no va a tener ningún efecto. Se suma a esas grandes ultra mega movilizaciones a las que es adicta la derecha. ¿Y por qué? Porque detrás de republicanos no hay auténticamente un movimiento fascista. Republicano está mucho más pendiente del control del orden público, de la defensa de carabineros, que de hacer otro tipo de cosas. Lo que más pueden llegar a hacer es cruzar un par de camiones en la ruta 68 o en la 5 Sur, a la altura más o menos ahí del Juan y Medio, para poder pasar a comerse unas cazuelas, un pastel de choclo, pero no creo que tengan la virilidad, vamos a utilizar la palabra en el sentido que lo usaba Allende, su amigo, como usted ya lo ha dejado en claro varias veces, Sergio, la virilidad como para poder enfrentar esta situación en términos más profundos. Eso. No lo campeón del Huizcacho, Panchicho. Exacto. Un saludo, un recuerdo. Bien, al parecer estamos terminando este programa. Sí, yo creo que aquí la palabra para Juan Carlos y para Paul. No olviden que nosotros estamos en una situación de libros, ¿eh? O sea que si alguien tiene libros, películas que recomendar, yo de hecho me he dado cuenta ahora en este momento. Así que voy a buscar algo que tenga aquí a mano para poder mostrar algo que sea realmente representativo. Cuidado, sí. Paul, por favor, o Juan Carlos. Juan Carlos primero y Paul, porque partieron al revés. Y mira, yo tengo 2 libros que recomendar. Un libro que se llama Mujeres de Gualmapu, Reflexiones y Resistencia, de un colectivo de puras mujeres de la zona, con algunas santiaguinas, que es este que está acá, que fue presentado por Escaparate el día jueves de este... Estupendo. ¿Y quiénes son los autores, Juan Carlos? Mira, son Jimena Mercado, Catrinir, Lucy Quéteres Romero, Jimena Leville, Chica Gual, Stephanie Pacheco, Pailagual, Jimena Briceño Olivera, Sandra López Díez y Ana López Díez. Son un grupo de mujeres muy variopinto, ¿no? Lucy Quéteres es actualmente ahora Seremi del Ministerio Social
de allá de Temuco. Y el otro libro que quiero recomendar, ¿me están escuchando? Absolutamente. Totalmente, estamos impactados. Sí. El otro libro que quiero recomendar es este, Todo Legal, el de Carlos Tromben y Ignacio Chapacase. Este es un libro genial. Genial. Yo pocas veces recomiendo libros de tipo crónica, pero este es un libro que da cuenta de cómo se articuló y se configuró lo que podemos denominar la hegemonía neoliberal en Chile. Y hay un dato que quisiera resaltar, que por ejemplo se presenta, la mayoría de los jóvenes que son los constructores del neoliberalismo en Chile, después del golpe, son tan jóvenes como estos que hoy día están gobernando este país. Y curiosamente, eran jóvenes que tenían entre 28, 30, 33, 35 años, y estaban en los altos de esferas del poder tomando decisiones acerca de construir el tipo de capitalismo y eran muy bien preparados. A diferencia de los jóvenes de hoy día que están en el gobierno, que parece ser que no tienen la misma preparación que estos, que tuvieron la facilidad de poder conquistar el poder y implementar el patrón de acumulación. Creo que es interesante revisar el libro desde esa perspectiva, de cómo se construyen las hegemonías al interior de una sociedad. Así que les recomiendo los dos libros. Eso. Perfecto, muy bien. Paul. Sí, yo lo había mencionado hace un rato, era el de Chulhan, no sé si se ve. Sí, Chulhan. Infocracia. Infocracia y cómo se destruye la democracia. Ahí está. Lo tiene también ya. Están los dos lados, está bien. Sí, está en la misma habitación, esto para que el público no se confunda. No para que no veamos que estamos leyendo lo mismo. Está interesante, sí. Y un llamado a atención. ¿No tenemos una forma de boicoteo a la presentación de don Paul Walder por parte de... muy bien, sí. Hemos estado comentando un poco cómo se circula la información a través de las redes sociales y no hemos tocado lo que son las fake news, que es también otra forma de generar contenidos, ¿no? Cuando ya no hay diferencia entre lo que es real o un hecho que realmente ocurrió a una mentira, claramente una mentira que parece real, la verdad que da igual y la absorbe de la misma manera. Después si la quieres desmentir ya no importa, ¿no? Porque ya llegó lo otro, llegó la fake news y tuvo su efecto. Bien. Yo solamente voy a recomendar una película. Hace bastante tiempo que yo no veía una película. Y es una película que tiene en título en inglés Swan Song, que sería algo así como la canción del cisne. Y llegó traducida a la red de Netflix bajo el nombre Brillarás para siempre. Esto es una película dirigida por Todd Stephens y protagonizada por un gran actor alemán, Udo Kier. Además, como personajes secundarios está Jennifer Coolidge y Linda Evans. La recordarán ustedes por no estoy seguro si es Gran Chaparral o es Dallas. Linda Evans es Dallas, ¿no? Dallas, sí. Dallas, efectivamente. Pero no apareció en Gran Chaparral. Vamos a revisar. No, Linda Evans no apareció en el Gran Chaparral, no, claro, ya. Bueno, esta película tiene una enorme importancia a mi juicio, primero porque cuando ustedes ven esta película que está en Netflix, terminando este programa, ustedes la pueden ver, es una excelente, está muy bien hecha. La verdad que la actuación de Udo Kier es una actuación, él se echa la película al hombro, se echa la producción al hombro, se echa todo al hombro, él es prácticamente una obra de teatro, muy bien narrada y tratando un tema que es especialmente difícil sin caer en los lugares comunes del paternalismo de la política de disidencias, ¿no? Y es porque es la historia, es una historia postrera de un peluquero homosexual, quien recibe como encargo, esto se ve al comienzo de la película, el ir a peinar
el cadáver de una clienta con la que él había tenido un conflicto muy importante. Precisamente ese personaje protagonizado por Linda Evans. Esto que estoy diciendo, no estoy diciendo como María Romero contando de qué se trata. Qué bueno, cuenta al final. Claro, esta película, estas ideas están al comienzo y es realmente una película extraordinaria. Hay una gran actuación, un gran trabajo en actores. Uno podría a lo mejor, si no estuviese Kier, a lo mejor no darle mayor importancia a la película, pero la presencia de este actor le da una gran profundidad, pero especialmente por el punto al que estoy diciendo, porque yo creo que es tratado la situación de los homosexuales y de estos homosexuales de pueblo, ¿no? Como decía Lemebel, los colas, ¿no? Los colas antiguos, ¿no? Aquellos que batallaron con su afeminamiento, precisamente por eso eran peluqueros. Está tratado con mucha dignidad, está tratado de una manera profunda, con un humor respetuoso. No hay nada de las caricaturas inmundas del postmodernismo que ha puesto sobre la noble causa de la liberación de los homosexuales. Así que esa sería mi recomendación, Sergio, de esta película Swan Song. ¿Usted tiene alguna cosa que proponer, alguna idea, algún bingo, algo que en su comunidad ocurra, ¿no? ¿Le habrá pasado algo a usted en el Tabeli de Príncipe de Gales, que me dijeron que lo vieron en el segundo piso la semana pasada? Bueno, sí. Anduvo por ahí, ¿no? Bueno, informante. Exactamente. Lo vieron ahí en una Sí, reunión. bueno, estuve reuniendo ahí con Alfredo. Me pidió algunos consejos. Está bajando el nivel de visitas en sus videos en YouTube. Y le tiré ahí un par de tips que yo sé va a saber usar muy bien. Uh-huh. Yo quería recomendar un libro y que ojalá ya tengan acceso a él lo antes posible, porque el programa está planificando una entrevista, quizás más adelante puede salir, que es el libro Los Intramarchas de Josefa Barraza Díaz, en que podemos ver y analizar cómo el uso de la policía para levantar montajes, incentivar acciones delictivas con el único fin de perseguir a los manifestantes y de dejar un manto delincuencial a un movimiento que tenía un origen bastante legítimo. Así que yo recomiendo ver los Intramarchas para saber cómo funciona el poder detrás de las cortinas. Pronto estaremos conversando, Sergio, con Josefa Barraza. Ya hemos tenido a nivel de producción un contacto con ella. Vamos a hacer una entrevista. Este es un tema que ya había sido anunciado. Y recuerdo la primera entrevista, la entrevista que le hicimos a Paola Dragnich. Precisamente ella trató este tema, pero ya esto se trata de un estudio más sistemático sobre una cuestión que arroja y que tiene una candente actualidad. Creo que Desconcierto hizo público un informe político referido a la manera de enfrentar la situación en la Araucanía, y dentro de eso estaba precisamente el aislamiento de los grupos radicales. Sabemos cómo comienzan esos informes y esas políticas de inteligencia, nunca sabemos cómo terminan. ¿Eso sería todo, jóvenes? Sí, por lo menos, para terminar, agradecer nuevamente la oportunidad de conversar y transmitir algunas ideas para que podamos ir construyendo lo necesario para poder superar este presente gris y oscuro que tenemos. Exactamente. Yo tengo la impresión que, contra toda lógica, ¿no? Aquí yo voy a usar una frase de un autor que es Jean-Claude Van Damme: retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Una de las joyas del cine, Sergio, ¿no? Contra toda lógica, la situación política en la actualidad abre un espacio muy importante para la intervención, un espacio muy importante para la organización de los trabajadores. Esto se visualiza en todos los planos. Hay un hecho candente también reciente, que fue la conducta que tuvo la CUT al amparar un acuerdo espurio alcanzado bajo el amparo de la Dirección del Trabajo, que vulneró derechos de importantes sectores de trabajadores de
de la empresa Walmart, los supermercados líderes, y que tuvo como resultado una cosa muy importante, que se formó una federación de trabajadores precisamente de Walmart, ¿no? Una federación independiente que no está en la CUT y que logró hacer saltar por los aires ese acuerdo que le había sido impuesto a los trabajadores. Hay signos en todos lados de pequeñas expresiones de resistencia, aún no tienen, aún están un tanto invertebradas, pero es parte de la tarea nuestra, modestamente, digamos, incidir en este proceso y también de invitar a otros medios, invitar a otros activistas precisamente a participar en estos debates, en la difusión de estos medios, porque cualquier pelea que en este momento se dé tiene un efecto político trascendente. Acá no se está peleando simplemente por una cuestión menor, sino que es el curso de un curso más general del proceso revolucionario abierto el 18 de octubre del 2019. Ese 18 de octubre que aparece en el imaginario de los burócratas del régimen totalmente desdibujado, como si se tratara simplemente de un estallido de las emociones, de las expectativas. Se utiliza expresiones espeluznantes como el despertar ciudadano. He escuchado esas expresiones, Sergio, no sin ruborizarme, e inclusive de algunos mentados teóricos del Frente Amplio como su amigo Carlos Ruiz Encinas, ¿no? Pero la verdad es que contra eso, contra la institucionalización del discurso postmoderno, de esta política de significantes, es necesario que la intervención de una política de clase, una política de revolución social, una política de significados y no de significantes, una política que esté cimentada en el accionar, en la propia lucha de clases. Sin más, y una cosa que me he olvidado en los últimos programas, pedir e invitar a quienes están viéndonos en la plataforma de YouTube que se suscriban al canal, que compartan los comentarios, que comenten de la manera que les parezca, ojalá de manera afectuosa y fraterna, pero si no se puede, tampoco lo hagan de esa manera, y esto es algo que a nosotros nos ayuda de una manera significativa para que estos contenidos puedan seguir difundiéndose. Así que suscribirse, hacer clic a la campanita y de esta manera nosotros podemos seguir. Eso es todo. Gracias amigos, gracias compañeros. Gracias a todos y a todas. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Sería todo, Sergio. Gracias. Chao, chao. Muy bien, chaito. Que le vaya bien. Chao, chao. Chao, Paul. Chao.